Síndrome de intestino irritable. Se presenta a consulta a paciente femenina de 18 años de edad, antecedente de depresión en tratamiento con sertralina. Inició hace 8 meses con dolor abdominal tipo cólico intermitente de predominio vespertino, que se alivia al evacuar. Refiere que presenta una evacuación cada 2 días. Definición y fisiopatología. El síndrome de intestino irritable o colon irritable es un trastorno crónico funcional gastrointestinal causado por dolor abdominal crónico y alteración en el hábito intestinal en ausencia de una causa orgánica. Afecta a 10 a 20% de la población general. La mayoría inicia antes de los 50 años de edad, con un predominio del sexo femenino en una relación de 2:1. En los casos graves, 80% es mujer. La presentación clínica es variable, predominio de estreñimiento S2C, predominio de diarrea S2D, mixto S2M. Aunque esta patología se ha descrito tradicionalmente como un trastorno cerebro-intestino debido a su alta asociación con condiciones psiquiátricas y psicológicas coexistentes, hasta el 50% de los casos originan en el intestino, con síntomas intestinales que acontecen previo a la aparición de los psicológicos. A continuación, se enumeran diferentes factores asociados con la fisiopatología del síndrome. Alteraciones en la microbiota intestinal. Estas se han observado en los pacientes con síndrome de intestino irritable con una menor prevalencia de colonización por metanobacterias y probotela. Alteraciones en la función sensitiva, hipersensibilidad intestinal y motora, tránsito incrementado en CID y tránsito disminuido en CIC. CIC era predominio de estreñimiento y CID es predominio de diarrea. Dichos cambios pueden ocurrir después de un proceso insidioso, infeccioso o inflamatorio, o después de un trauma psicológico. Alteraciones en la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal puede estar alterada, sobre todo en pacientes con predominio de diarrea. Este mecanismo, además de que explica parcialmente la relación del síndrome con la activación inmune, lo que afecta localmente la liberación de serotonina y la modulación sensorial y motora. Los niveles de factor de necrosis tumoral TNF-alfa suelen estar incrementados en estos pacientes. Se debe también que esta relación con un incremento en la ansiedad genética. Recientemente se encontró una mutación específica en el gen de un canal del sodio, SCN5A, que explica un 2% de los casos. Malabsorción de ácidos biliares. Se ha observado una alteración de la función de la transportadora apical de ácidos biliares, la cual está presente en hasta 20% de los pacientes con síntomas severos. Sí, postinfeccioso, posterior a una infección gastrointestinal bacteriana, protozoaria o viral. En hasta 10 a 20% de los casos pueden persistir síntomas de tipo sí. Esto se explica por cambios neuroplásticos, postinflamatorios e hiperalgesia visceral. Cuadro clínico. Las alteraciones en el hábito intestinal son el dato clínico más consistente en el diagnóstico, en cuyo predominio el estreñimiento y en otros la diarrea. Además se manifiestan con distensión y o dolor abdominal. El dolor abdominal se presenta como cólico de variable intensidad y localización que suele estar presente solo durante el día. En la noche solo en formas muy graves, que se exacerba con situaciones estresantes o con el alimento y mejora con la evacuación. De 20 a 50% presenta síntomas gastrointestinales altos como dispepsia, pirosis, náusea y vómito. Existen medicamentos que pueden exacerbar la sintomatología del síndrome como antihistamínicos, AINE, antibióticos, antidepresivos, diuréticos, metformina y opioides. Diagnóstico. El diagnóstico se fundamenta en criterios de Roma 4, aunado a la exclusión patología orgánica. Criterios de Roma 4.
Dolor abdominal recurrente, mayor o igual a un día por semana, con predominio en los últimos 3 meses. Los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. El dolor abdominal debe estar asociado con al menos 2 de los siguientes 3 síntomas. Dolor relacionado con la defecación, mejora con la defecación, cambios en la frecuencia de las evacuaciones, cambios en la forma de las evacuaciones. No debe tener ninguno de los signos de alarma. Edad mayor a 50 años, sin tamizaje previo para cáncer de colon. Cambio reciente en el hábito intestinal. Evidencia de sangrado intestinal. Síntomas nocturnos. Pérdida de peso no intencional. Historia familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. Masa abdominal palpable o linfadenopatía. Evidencia de anemia por déficit de hierro y prueba positiva para sangre oculta en heces. En general, el diagnóstico se establece al cumplir los criterios de Roma en pacientes sin datos de alerma. Sin embargo, pueden solicitarse biometría hemática, proteínas de reactiva en suero y proteína fecal para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto que la incidencia de la enfermedad celíaca es mayor en pacientes con síntomas de tipo C, por lo cual las guías de manejo de dicha enfermedad recomiendan realizar tamizaje con serología en estos pacientes. Existen datos de alarma que abren la posibilidad de otro diagnóstico, como inicio de síntomas después de los 50 años de edad, empeoramiento progresivo de la sintomatología, pérdida del peso no explicada, diarrea nocturna, antecedentes familiares de enfermedades gastrointestinales, fiebre, rectorragia, melena, anemia por déficit de hierro. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye principalmente cáncer de colon, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica y disinergia rectal. El tratamiento. Las medidas higiénico-dietéticas son esenciales como parte del tratamiento. Se recomienda realizar por menos de 20 minutos de ejercicio diarios y procurar una dieta baja en alimentos FODMAP, lactosa, pan, frijoles, etc. El tratamiento farmacológico incluye diferentes clases de fármacos. Lo importante es distinguir el subtipo de sí para implementar un tratamiento inicial. En caso de que dicho tratamiento no tenga una respuesta favorable de 4 a 6 semanas, se deberá iniciar con antidepresivos. En caso de que sí-C o sí-M, se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Mientras que para subtipo C-D se indican los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina. Si no hay respuesta, se podrán utilizar neomicina o rifaximina como antibióticos luminales. Subtipos de C, tratamiento inicial. C, estreñimiento, heces duras mayor al 25% y diarreicas menor al 25% de las evacuaciones. Polium plantago o polietilenglicol. Psyllium plantago o polietilenglicol más bromuro de pinaverio o trimebutina. C, diarreico, heces diarreicas más 25% y duras menos del 25% de las evacuaciones. Loperamida o colestiramida más bromuro de pinaverio o trimebutina. C mixto, heces duras mayor al 25% y diarreicas mayor al 25% de las evacuaciones. Bromuro de pinaverio o trimebutina más Psyllium plantago versus loperamida según los síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que más veces enmascara el sí, enfermedad celíaca? El caso de algún dato de alarma, ¿qué estudio estaría indicado por hacer para el diagnóstico diferencial? Colonoscopía con toma de biopsias, aunque no existen lesiones macroscópicas por la posibilidad de colitis macroscópica. ¿Qué es el calprotectina fecal? Es un biomarcador proteico producido por los leucocitos. No tiene degradación bacteriana, por lo que pertenece intacto a las heces antes de la presencia de inflamación intestinal. ¿Cuál es la escala de Bristol? La escala que permite clasificar los heces según su apariencia va de 1 heces duras hasta 7 heces líquidas. ¿Cuál es el principal método de tratamiento para el síndrome intestinal irritable? Tratar los síntomas para disminuir su impacto en la vida diaria del paciente.